Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es seguir revisando los circuitos. Ya habíamos visto ciertas series, vamos a ver ahora paralelo y también cómo vamos a trabajar cuando tengamos una combinación de ambos, para decir los circuitos mixtos. ¿Ya? Así que tenemos el aula por acá. Les recuerdo que también tengo horario de consulta justamente después de esta clase y además tenemos la ayudantía que va a comenzar el día de hoy a las 14:30. ¿Ya? Solo tienen que seguir ese enlace, entrar con este código. De hecho, le puse el mismo, así que no deberían tener problemas con eso. Y bueno, acá como siempre está la lista de reproducción con las clases donde se van cargando todas. ¿Ya? Está la clase pasada también desde el mismo día lunes, si no me equivoco. Y los apuntes, que tenemos cargado el último también. Entonces vamos a ir directamente a dar una mirada a lo que teníamos de la clase pasada. ¿Ya? Una mirada bien rápida, ¿ya? Donde lo que estuvimos revisando fue, en principio, los agrupamientos de resistores. Hablábamos acerca de los circuitos serie, ¿cierto? Y empezamos a probar. Le decía yo que habían varias formas de poder ver esto. Una es decir que por estos elementos, o en realidad dos elementos están en serie y que forman parte del mismo camino, ¿cierto? Y que por tanto circula la misma corriente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá entre R1 y R2? Que uno podría decir, pero es un mismo camino, ¿cierto? En realidad lo que sucede es que tenemos unas bifurcaciones y esas bifurcaciones hacen que no esté ya en serie R1 con R2. ¿Ya? Y de este circuito, los únicos que estarían en serie serían R3 y R4, que serían esos dos que están ahí, que cumplen el hecho de formar parte de un mismo camino, no hay ningún tipo de bifurcación, ¿cierto? Y además, obviamente, si tenemos una fuente como la que está acá, por aquí debería circular la misma corriente, ¿ya? Hay otra alternativa que se puede usar para definir eso, que es la de decir que dos elementos están en serie si es que comparten exclusivamente un nodo. Eso quiere decir que, por ejemplo, este nodo que comparten entre ellos no lo comparten con nadie más. Pueden ver ustedes que en el caso de R1 y R2 no podemos decir eso, ¿cierto? Ya que este nodo de acá y este nodo de acá son diferentes. Obviamente no lo comparten. Este nodo de acá sí lo comparten, pero no de forma exclusiva. ¿Ya? Si me preguntan a mí, quizás esta es una manera un poquito más, como podríamos decirlo, más infalible para poder definirlo. ¿Ya? Y pueden fijarse, por ejemplo, que en el caso de R1 y R5 tampoco se cumple, ¿cierto? Porque tenemos que comparten un nodo, de hecho, lo único que comparten, pero no es exclusivo, o no exclusivamente. ¿Ya? Eso lo voy a poner también como una anotación en el principio del siguiente apunte. ¿Y qué habíamos visto también ese día? Habíamos visto que podíamos agrupar los resistores, si es que están obviamente conectados en serie, pueden ser n resistores, por medio de esta expresión, donde tenemos que hacer la sumatoria, ¿cierto?, de los resistores partiendo desde el primero hasta el n resistor. Lo cual hicimos acá, ¿cierto? Donde teníamos 3, lo sumamos todos y lo agrupamos. Y después nosotros podemos decir entonces que este circuito que está acá se comporta exactamente igual que ese circuito. Por tanto, si nosotros tuviéramos una fuente donde aplicamos cualquiera de los dos, la fuente no va a haber una diferencia. Ya va a haber exactamente lo mismo. Así que vamos a escribir lo que les estaba comentando. Habíamos revisado también algunos detalles sobre tipos de resistores, invariantes o invariantes, pero finalmente lo que vamos a ocupar para, por decirlo así, hacer cálculos y todo, y resolver circuitos, es esta parte. Así que nos vamos para acá. Vamos a anotar esa definición que les decía, o que les comentaba. Y continuamos con paralelo. ¿Ya? Clase 5 ya. Clase 5. Estamos a miércoles 24. Cualquier duda que tengan, me pueden decir ya. Igual vamos a resolver algunos problemas en un momento, algunos de la guía. Voy a poner solamente mi E. Ahí, 24. Del 3 del 2021. Ya. Entonces, circuito serie. O vamos a poner una observación acá. Como importante. Dos circuitos están en serie, o perdón, dos elementos están en serie. Están en serie. Si comparten un nodo, si comparten exclusivamente un nodo. O si comparten un nodo de forma exclusiva, que yo creo que va a quedar más claro. Están conectados en serie. Conectados en serie.
si comparten de forma exclusiva un nodo. De forma exclusiva la vamos a dejar así. Le vamos a quitar esa coma de por acá. De forma exclusiva un nodo. Ya eso es importante, ya tiene que ser exclusiva. Y luego podemos partir entonces con los circuitos que estén en, o los elementos que estén conectados en paralelo, ¿ya? Ya. Entonces, circuitos o elementos conectados en paralelo. No sé qué estoy escribiendo así. Yo creo que estoy durmiendo. No, disculpen ahí, pero ahora sí lo voy a escribir. Elementos conectados en paralelo. Me falta tomar más café. Paralelo. ¿Ya? Así que voy a cerrar ahí que se elimine esa parte de la nube. Ya. Entonces, ¿cuándo vamos a tener circuitos o, perdón, elementos conectados en paralelo? Esto de verdad, si me preguntan a mí, es mucho más simple porque en realidad vamos a decir que van a estar en paralelo si comparten ambos nodos o si están conectados entre los mismos nodos. Dos elementos están en paralelo si comparten ambos nodos. Eso quiso ser una S. Si comparten ambos nodos. Es mucho más simple, ¿cierto? Vamos a averiguar un ejemplo, porque a veces lo que parece más simple a veces no lo es tanto. Vamos a ver acá. Así que si tenemos, por ejemplo, algo así, imagínense que tenemos un nodo A, tenemos acá un nodo B, vamos a dibujar un resistor acá. Vamos a dibujar un resistor azul. ¿Por qué azul? Porque podemos hacerlo azul. Ahí. ¿Se fijan? Y ahí tendríamos entonces, si este fuera un R1 y este fuera un R2, estarían efectivamente en paralelo. ¿Ya? Si pusiéramos, por ejemplo, ahora un circuito un poco más grande, vamos a hacer un circuito donde vamos a tener los siguientes elementos. Vamos a tener acá un resistor, vamos a tener uno acá. Ahí. Vamos a tener ahí. Quizás este es más simple. Ah, mira, una buena pregunta, Benjamín. Me dice si es que se puede estar en serie y en paralelo. La verdad es que solamente hay un caso en que se puede presentar algo de esas características, que sería cuando tenemos dos elementos, por ejemplo. Si yo tuviera, por ejemplo, una fuente, así, y tuviéramos un elemento, ¿ya? Ahí uno podría decir, ¿estos elementos cómo están? Bueno, comparten, ¿cierto? Ambos nodos. Comparten ambos nodos, así que en principio uno podría decir, ya, estarían en paralelo. Pero además, si nosotros nos fijamos acá, ¿qué sucede? Uno puede decir, uy, pero esto parece estar en serie, ¿ya? Pero según lo que le estaba comentando arriba, para considerarlos, por ejemplo, en serie, nosotros tenemos que tomar en cuenta que comparten un nodo de forma exclusiva, ¿ya? Entonces yo diría que esto estaría en paralelo, ¿ya? A pesar que igual uno puede decir, ya, pero la corriente que va a circular va a ser la misma, ¿sí? ¿Ya? Pero lo importante del paralelo acá es que hay algo que va a suceder, que fíjense bien, si yo aplico, por ejemplo, una fuente, así, vamos a ponerla de otro color. Si yo aplico una fuente, quiero que se fijen qué sucede con el voltaje, con la diferencia potencial. Vamos a tener, por ejemplo, que el voltaje que está acá, por ejemplo, ese voltaje llamado, vamos a ponerle V2, y este voltaje le vamos a poner V1, ¿ya? Sería el voltaje o la diferencia potencial entre el nodo que tenemos acá. Le voy a poner un nombre al nodo, vamos a ponerle a poner X, vamos a poner Y, ¿ya? Sería la diferencia potencial que tenemos entre el nodo X y el nodo Y. Ustedes pueden ver que en realidad, en ambos casos, el voltaje está medido entre los mismos puntos, ¿cierto? Alguien podría decir acá, pero bueno, no estaría medido en este caso ahí, el voltaje V2. Pero lo que sucede es que como tenemos que no hay ningún elemento entre medio y estamos trabajando con circuitos concentrados, la tensión que tenemos acá es la misma. En todo lo que está en amarillo es la misma tensión. Y de hecho, todo lo que tenemos acá, por ejemplo, conectado en este punto, en realidad en todo lo que estoy marcando ahora, estaría también la misma tensión. ¿Ya? Eso es por el hecho de estar en concentrado. Yo puedo asumir que la tensión que se presenta, por ejemplo, acá es la misma que acá,
en cualquiera de estos puntos. ¿Ya? Eso nos sirve después bastante cuando trabajamos con el método de nodos para resolver circuitos. ¿Ya? Si fuera un circuito que fuera distribuido, yo no podía decir eso, porque las distancias sí influirían. Ya, obviamente porque son distancias grandes, entonces no podemos hacer el supuesto de que está todo concentrado en un entorno relativamente reducido. Y a veces que tampoco tiene que ser tan reducido, podríamos decir que está en un edificio y ya es un circuito concentrado. ¿Ya? Cuando hablamos de kilómetros de distancia, ahí ya nos conviene empezar a hablar de un circuito distribuido. ¿Sí? ¿Se entiende lo que decía Benjamín? Que yo en este caso el circuito que está acá, que uno podría tener la duda si que está en serie o en paralelo, yo lo consideraría en paralelo. ¿Ya? Pero sería como el único caso en que podrías tener algo así. Porque los demás no se va a presentar. Me imagino que quizá al ver esto se te pudo ocurrir esa pregunta. Ya, muy bien. Es una buena pregunta, como les decía, ¿ya? ¿Sí? Dime qué otra duda surgió. Se considera paralelo. Como paralelo. Cuando pasa la corriente después del resistor no debe cambiar. Al igual cuando existe una división, por lo mismo las corrientes después pasar por un nodo no deben ser diferentes. O sea, cuando por ejemplo tú dices que tenemos una corriente que circula por acá y pasa por allá, sí, en principio lo más probable es que van a ser diferentes. ¿Ya? Para que fueran, por ejemplo, supongamos las corrientes que están acá, bueno, de hecho las puse los mismos colores, pero por ejemplo la corriente que tenemos en violeta, que es la que estoy dibujando ahora, le voy a poner una I1, esta corriente que voy a poner acá, que le voy a llamar I2, serían diferentes si es que los resistores son diferentes, ¿cierto? O sea, perdón, sí, sí, está bien. Serían diferentes si los resistores son diferentes. Si es que los resistores fueran los mismos, serían iguales, ¿sí? Y esta de acá sería la suma de las otras dos corrientes, si las consideramos con esa referencia, ¿cierto? Y me decías, el resistor no debe cambiar, o que existe una división, por lo mismo las corrientes después de pasar por un nodo no deben ser diferentes. Yo creo que sí, está correcto lo que dice. ¿Ya? Pero sin embargo, las tensiones no tienen que ver con eso. Van a tener que ver con la conexión. O sea, si dos elementos están conectados, en este caso entre los mismos terminales, va a estar en paralelo. Y por tanto, se va a presentar lo siguiente que voy a escribir a continuación. ¿Ya? Voy a borrar un poquito las corrientes, sí, porque como que satura mucho el dibujo ya. Ahí. Entonces, además, si dos elementos, en realidad si dos o más elementos están en paralelo, estarán a la misma tensión, ¿ya? Podemos decir que estarán a la misma tensión. Si dos o más elementos, claramente aquí podemos tener que, así como en serie podríamos tener varios que estuvieran en serie, también podemos tener varios que estén en paralelo. Elementos están en paralelo. Me faltó completar esa frase de allá, la que está en azul. Paralelo. Podemos decir que estarán a la misma tensión o que tendrá la misma tensión. Podemos decir que tendrá la misma tensión. La misma tensión. Claramente la tensión siempre se mide, o el voltaje por si acaso es lo mismo. Voltaje. Entre sus terminales, ¿cierto? Porque medir el voltaje o la tensión no tiene sentido con un solo nodo. ¿Ya? La idea es que siempre tiene que ser una diferencia entre un punto y otro punto. Terminales, y escribir. Terminales. Ya. Y que estaba escribiendo en azul era, este circuito se considera como paralelo. Ya que sería lo único que podríamos tener un grado de ambigüedad en ese sentido, porque podríamos decir, bueno, esto está en serio, está en paralelo, ¿cierto? Ya. Profe, Sí, dime. terminales es igual a nodo. Es una buena pregunta, mira, sería esto. Cuando yo tengo un elemento así, se refiere a, por ejemplo, este es un terminal de conexión, es un terminal de conexión. Generalmente nosotros, por ejemplo, los terminales de este resistor que está acá, por ejemplo ese, los conectamos a los nodos. Así que a pesar que podríamos usar nodos sin ningún problema, el elemento lo que tiene son terminales, ¿ya? Pero aplicaría de la misma manera, por decirlo así. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, Muy gracias. bien.
Muy bien, muy bien. Recuerden que esto en el mundo real, ¿cómo sería? Sería como algo así. Vamos a hacer un dibujo. De hecho, yo le digo recuerden y no se lo he mostrado. Sería algo así. Así un resistor. ¿Ya? Y que obviamente después uno los conecta, los solda directamente, por ejemplo, en una placa de circuito. ¿Ya? De hecho, ahora lo que vamos a ver es agrupación de resistores en paralelo. Sentí como no sé, un sonido extraño, como de un pájaro o algo así. No creo que lo hayan escuchado ustedes también, pero no pude distinguir qué era. Una presencia. Pero fue como una especie de crujido, como si fuera un pájaro, pero muy raro, sí. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo agrupamos los resistores en paralelo? El T3. Puede ser, no sabemos. Muy temprano, sí. Mm. Ya. Entonces, resistores en paralelo. Para hacer eso, nosotros vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a poner acá la sumatoria de los resistores, y aquí vamos a poner resistor equivalente, obviamente. Lo que nosotros buscamos es eso, ¿cierto? Le vamos a poner acá desde J igual 1 hasta M. Vamos a poner acá que va a ser igual a la sumatoria de... Y aquí me faltó algo, así que si lo están copiando, por favor no lo copien inmediatamente. Ahí. Esto va a ser J. ¿Y qué me faltó? Me faltó porque esto va dividido en... es 1 dividido en esto, ¿ya? También podría haber invertido el resistor equivalente, pero lo vamos a hacer así. Déjeme bajar esto. Ahí. Ahí. Es 1 sobre la sumatoria de los recíprocos de los resistores. O los inversos multiplicativos, si lo quieren ver así. ¿Ya? Ahí lo calcularíamos. ¿Ya? Esa es la expresión genérica, totalmente genérica. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo con eso y después vamos a ver una alternativa que es más rápida, que es cuando tenemos dos resistores únicamente. ¿Cómo sería el circuito? Así. Ahí, por ejemplo, tenemos el primer resistor. Este va a ser el resistor R1. Vamos a tener después muchos resistores. Vamos a tener acá el resistor R sub J, J-ésimo, así le vamos a llamar. Después, un montón de resistores más, pueden ser los que nosotros queramos, ¿cierto? Y el último, que va a ser el resistor R sub M, Mésimo. Ahí, ¿ya? Y así nosotros podríamos entonces calcular nuestra resistencia equivalente. Esto obviamente es la versión genérica, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo como más real de unos 3 elementos, cuando más, ¿ya? Vamos a ver ahora. Sería entonces, ejemplo, y vamos a calcular lo siguiente. Calcular el resistor equivalente en el siguiente circuito. En el siguiente circuito. Ya. ¿Y cómo va a ser el circuito? El circuito va a ser bien simple, va a ser de unos pocos elementos. Espérame que me fui un poquito muy arriba. Ahí. Va a ser el siguiente, miren. Vamos a tener acá. Vamos a tener solamente 3, ¿ya? Ahí. Ahí. Y ahí. Ya. Y vamos a tener un resistor le vamos a poner acá de 2 ohm. Vamos a tener uno de 3. Y vamos a tener uno de 6. ¿Ya? De hecho voy a poner uno de 4. Para seguir el orden. Y queremos calcular acá la resistencia vista entre estos terminales, ¿ya? Que sería lo que vemos ahí, ¿cierto? Si yo conecto una fuente, lo que va a haber finalmente, porque no va a saber que hay 3 resistores, va a haber una resistencia equivalente. ¿Ya? Así que para poder desarrollar eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir entonces que va a ser la resistencia equivalente igual a 1 sobre la suma de los recíprocos, ¿cierto? Según lo que dice ahí. Así que sería 1 sobre ese resistor más 1 sobre ese resistor más 1 sobre ese resistor, ¿cierto? 1 dividido en 2 más 1 dividido en 3 más 1 dividido en 4. ¿Ya? Vamos a ver si lo hacemos a mano. ¿Cómo nos quedaría a mano, cierto? Tendríamos un mínimo con un múltiplo de ¿cuánto? Acá abajo de 6 de 12. ¿Cierto? De 12 nos quedaría entonces sería 6 más, acá tenemos 4, acá tenemos 3. Eso queda así. ¿Y cuánto nos va quedando? Voy a bajar. Por si acaso después nosotros lo vamos a hacer todo con la calculadora, lo más probable. Así que ahora estoy haciendo simplemente para que
lo hagamos a mano, ¿no? Ya, entonces nos queda ¿cuánto? Nos queda 10, nos queda 13, ¿cierto? Acá. 1 sobre 13 doceavos. Me corrige si me equivoco por ahí. Y si me equivoco le echo la culpa al, a ¿cómo se llama esto? A la mañana. 12 treceavos. ¿Les queda así? ¿O no les queda así? De hecho voy a usar la calculadora. Ya, muy bien. Voy a sacar la calculadora poderosa que tenemos acá, pero de momento la vamos a dejar ahí. ¿Ya? Entonces, ustedes también la van a aprender a ocupar. Hemos calculado, ¿cierto?, la resistencia equivalente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver el siguiente caso y quiero saber si ustedes me van siguiendo, así que vamos a lanzar una pregunta. Vamos a dejar de compartir los resultados. Y por acá. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Probablemente esto lo hayan visto en otros cursos, ¿cierto? Así que más que nada debería ser un recordatorio. Y si no, bueno, lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Y ahora vamos a ver entonces qué podemos hacer cuando tenemos únicamente dos resistores, que es una manera alternativa y que es probablemente la que nosotros más vamos a ocupar, ¿ya? Que es una forma bastante reducida de trabajar. Este va a ser un caso particular, ¿ya? Vamos a poner acá, caso particular. Caso, eso es una A particular. Creo que tengo chueco esto ahí, sí. Ya, ¿cuál va a ser el caso particular? Si se tienen dos resistores en paralelo, y de hecho le voy a poner solo dos. De hecho, no hace falta. Porque podría tener tres y trabajar de dos en dos, ¿cierto? Dos resistores en paralelo. En paralelo se puede calcular su resistencia equivalente por medio de la siguiente expresión. Se puede calcular la resistencia equivalente, su resistencia equivalente por medio de la siguiente expresión. Expresión. Ya. Y aquí vamos a escribir la expresión ya. Va a ser simplemente así. Va a ser la R equivalente igual a el producto sobre la suma. Así que va a ser R1 por R2 dividido en R1 más R2. ¿Cómo sería este circuito? Sería así. Así simplemente lo vamos a calcular. ¿Se fijan? El producto sobre la suma. Es algo bastante fácil de recordar. Es como una especie de regla mnemotécnica, si lo quieren ver así. Ahí. ¿Ya? Así que entonces con eso vamos a poder calcular. ¿De dónde viene esto? En realidad viene de la misma expresión. Si se fijan bien, miren, yo voy a calcularlo acá. Vamos a poner aquí comprobación. ¿Qué pasaría si tuviéramos un circuito de solamente dos elementos, como este, y yo quisiera aplicar la expresión que aplicamos acá, ¿cierto? Esa expresión donde vamos sumando, en realidad tomamos 1 sobre la suma de los recíprocos, simplemente nosotros haríamos esto, nos quedaría algo así. R equivalente sería 1 sobre 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2, y eso sería lo siguiente, sería 1 dividido en todo esto, multiplicamos acá abajo, ¿cierto?, los denominadores, nos queda así, y nos quedarían, ¿cierto?, sumándose R1 y R2. Ahí, sería, ¿cierto?, R1 más perdón, R2 más R1, pero es lo mismo, ¿cierto? Así que en definitiva, si esto lo ordenamos, nos va a quedar así. Ahí, ¿cierto? Y cumpliría. Sería totalmente válido. Y como les digo, esto es mucho más práctico porque uno va haciendo operaciones así bien rápidas. Ya no tiene que estarlo invirtiendo, donde por ahí se puede equivocar. Si no sé, si no lo hace con la calculadora. O si está apurado de repente en la prueba y lo quiere hacer. Y la idea no es esa, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿cuánto nos daría el caso anterior? Si lo hiciéramos así. Podemos comprobarlo. De hecho, vamos a hacer eso mismo, miren. Vamos a hacer eso acá. Para ver cuánto nos da este problema. Debería darnos lo mismo, lógicamente. Miren, quedó ahí. Ya, estamos bien. Y lo vamos a hacer de nuevo.
Pero ahora tomando en cuenta eso que acabamos de ver. Así que vamos a tener la solución acá. Vamos a ponerla acá, de hecho, la solución. Solución. Partimos. Primero vamos a agrupar dos elementos. Podemos agrupar los que queramos. ¿Cuáles quieren agrupar? Van a poder ustedes elegir en el chat. Me ponen, por ejemplo, 2 y 3. Agrupamos 2 y 3. 3 y 4. Agrupamos 3 y 4. Voy a tomar en cuenta la primera o el primero que escriba. Ya, Denise dijo 3 y 4. Vamos a agrupar 3 y 4. Vamos a agrupar 3 y 4. Vamos a hacer esto, miren. Y lo vamos a calcular. Le vamos a dar un nombre, de hecho. Le vamos a llamar a esto RA. Por ponerle un nombre. Va a ser entonces el producto sobre la suma, debido a que están conectados en paralelo, ¿cierto? Comparten ambos extremos. Y son solo dos para que podamos aplicar esta regla que hicimos. Porque en realidad tenemos definida, ¿cierto? Así que va a ser 3 por 4 dividido en 3 más 4. Claramente eso nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 12 dividido en 7. 12 séptimos ohm, ¿cierto? Así que nosotros podríamos tomar este circuito nuevamente y modificarlo. Esto que voy a hacer acá es algo que nosotros vamos a ocupar al momento que queramos también calcular resistores equivalentes para ir simplificando el circuito. Miren, voy a tomar de nuevo el circuito, le voy a borrar ahora los resistores que tenemos 3 y 4. Vamos a poner por acá. Y vamos a reemplazar por el que ya calculamos. Reemplazamos nomás. Y aquí nos quedó nuestro RA, que va a estar ahí, ¿cierto? Y que va a tener un valor de 12 séptimos. Le podríamos haber puesto RA también, no habría problema. Y ahora, una vez tenemos eso listo, podemos seguir, ¿cierto? Tenemos dos resistores. Ahí. Calculamos ahora el R equivalente. Lo vamos a poner en verde nomás. En verde. R equivalente, que va a ser 2 por 12 séptimos, ¿cierto? Dividido en 2 más 12 séptimos. ¿Ya? Y esto en teoría debería darnos el mismo resultado, lo cual vamos a calcular ahora. Según mis cálculos sería 24 dividido en 7, ¿cierto? Dividido en, aquí ¿cuánto nos va a dar? Va a ser, a ver, 2 más 12 séptimos. Eso nos va a quedar 7 acá. Va a ser 14, ¿cierto? Si no me equivoco. A ver, déjenme pensar. Sí, porque va a quedar multiplicado por 7. Más 12, nos quedaría entonces acá 26 séptimos. Si no me equivoco. ¿Sí? Ohm. Eliminamos los 7, nos queda entonces 24 dividido en 26 ohm. Podemos simplificar por 2, ¿cierto? Por algún motivo los 6 se me están cerrando sobre sí mismos, ahí sí. Estoy como con un lápiz muy grueso. Y en definitiva esto va a ser igual a 12 treceavos. ¿Nos quedó así? Bueno, una vez me quedó al revés. Déjenme chequear. Ah, ya, sí está bien. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Se dan cuenta que es exactamente lo mismo, pero quizá para hacerlo a mano es un poquito más simple. Quizá, dependiendo obviamente del circuito. Al menos está la posibilidad de hacerlo así. ¿Ya? Y siendo bien honesto, yo la verdad es que ocupo esta opción generalmente. ¿Ya? Porque es más práctico. Tampoco no es que tenga tantos elementos que estén así en paralelo, pero dependiendo de si uno está con calculadora, quizá hago la otra. Si lo voy a hacer a mano, ocupo esta. Ya, muy bien. Pueden responder nomás. Cualquier duda me escriben, ¿ya? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar algunos ejercicios de la guía para poder resolver algunos problemas de circuito mixto. Porque ahora vamos a ver que van a haber casos los cuales van a estar en serie, en paralelo, vamos a tener circuitos que va a combinar un poquito de todo, ¿ya? Y vamos a tener que ser capaces de reconocer cómo están conectados, ¿ya? Que es un error bastante común el confundir de repente las conexiones. Así que vamos a buscar por acá en la guía. Voy a rápidamente a cambiar, ¿ya? Solamente quiero que vean dónde está la guía. Ahí está. Ya, ahí pueden copiar ustedes por mientras. Si que están copiando, si que no están copiando, recuerden que igual lo subo, así que no hay problema. Y vamos a elegir uno. Voy a elegir uno que genere dudas, la verdad. ¿Para qué vamos a hacer uno que sea tan simple? Este genera dudas generalmente. Pero vamos a hacer este de acá, miren, el segundo. Ya, el primero también lo podemos hacer, pero me preguntan a mí un poquito trivial. Pero bueno. Aunque igual es temprano, son las 8:50. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo los tonos. Le vamos a quitar problemas al ayudante.
Aunque yo creo que ya tiene preparados otros ya. Ahí. Ahí. Vamos a hacer alguno de esos. Al final lo vamos a hacer los que nos sirvan más. Este es como el primero, que es como en principio debería ser el más accesible, así que vamos a ver qué tal. Ahí. Está como medio pixelado. Entonces, ¿qué hacemos? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos varios resistores. Algunos tienen el mismo valor, en este caso ellos dos. ¿Ya? Pero lo importante es la conexión. ¿Cómo están conectados? Y yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguno que esté, o alguna combinación de resistores que estén en serie? Les voy a mandar esta pregunta, pero ustedes responden sí, si es que hay alguno que esté en serie. No, si es que no hay ninguno que esté en serie. ¿Hay alguno que esté en serie? Veo muchos sí, ¿eh? Ninguno de momento. ¿Cuál está en serie? Según lo que hemos visto. Recuerden que lo definimos hoy día al comienzo, que se podía ver una manera más simple diciendo, si es que comparten un nodo de forma exclusiva, podemos decir que están en serie, ¿cierto? Y obviamente por ello va a circular la misma corriente si le pusiéramos una fuente. Ah, me dicen el 2 y el 2. 2 y 2. Efectivamente, ¿cierto? Tenemos que estos de acá estarían en serie, porque comparten solamente un nodo, que sería ese, y de forma exclusiva. Forman parte del mismo camino, ¿ya? No hay ninguna bifurcación. Me parece que esa definición que vimos hoy día es como más clara. Al menos espero que así lo encuentren ustedes. Así que vamos a calcular entonces. Le vamos a poner RA. Vamos a proceder a sumar simplemente, ¿cierto? Ya que están en serie, le vamos a poner aquí serie para indicar que están en serie. Y nos va a dar simplemente 4. Entonces, después de esto, nosotros vamos a tomar ese circuito. De hecho, no lo puedo copiar y pegar directamente porque es la imagen, así que no lo voy a poder modificar. Pero lo dibujo de nuevo. Ahí, ¿cierto? Vamos a tener el resistor de 4. Vamos a tener acá el resistor de 8, que está acá abajo. Y aquí vamos a tener nuestro resistor azul, que lo vamos a poner acá en nuestro RA. Que vamos a dibujar mejor. Debería empezar a practicar, porque estoy un poquito con el pulso medio malo, pero vamos a ir mejorando. De hecho, para ir mejorando, ¿sabes lo que hacía? Me ponía a dibujar. Estaba como haciendo un curso de dibujo. Aunque no lo crean, pero me estaba ayudando. El tema es que como uno tiene bastantes herramientas, igual le queda mejor que dibujar a mano alzada, así. Pero no es mala idea aprovechar las instancias para ir aprendiendo otras cosas, ¿no? Ahí. Aunque no se nota mucho probablemente que estaba practicando. RB. Vamos a calcular ahora. Les pregunto a ustedes, ¿cómo están conectados ellos? Que me adelanté un poquito, pero ¿cómo estarían conectados el 4 y el 6? Lo pueden escribir, lo pueden comentar. Fíjense bien que habíamos dicho que dos elementos están en paralelo si es que comparten ambos nodos. Y ustedes pueden verificar que efectivamente ellos comparten ese nodo, ¿cierto? Y comparten ese. Como comparten ambos, están en paralelo. En mi opinión, siempre es más difícil reconocer serie que paralelo. Espero que sea así el caso ahora también. Bueno, en realidad que sean simples ambas maneras, ¿cierto? Pero por lo general lo que he visto es que serie tiende a uno confundirse más. Así que vamos a aplicar la regla que vimos antes, ¿cierto? 4 por 6 dividido en 4 más 6. La regla sobre, perdón, la regla. El producto sobre la suma, ¿cierto? La regla sobre la suma está diciendo. 4 más 6. ¿Y eso cuánto nos da? Nos va a dar 24 dividido en 10. Voy a poner todo en fracciones, ¿ya? Es lo que les recomiendo. Y que si quieren aproximar algo, lo hagan solamente al resultado final, porque a veces hay algunos errores que se van propagando, ¿ya? Así que sería entonces lo siguiente. Sería, lo dividimos en 2, nos quedaría entonces 12 quintos. Me parece que hasta ahí se puede dejar, ¿ya? Y tendríamos entonces ese RB, ¿ya? Cualquier error por ahí me corrigen nomás, ya no se preocupen. Si yo me equivoco es porque estoy medio dormido o porque miré mal los números. Y la idea es que no quede el error, ¿ya? Así que no se preocupen. Yo les agradecería que me corrijan. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y tenemos ahora nuestro resistor. Nuestro RB que tiene un valor, si es que estamos en lo correcto, de 12 quintos. 12 quintos. Además que a mí la verdad es que me gusta resolver los problemas en la clase porque siento que así ustedes ven toda la dinámica que uno sigue, cómo los va pensando y eso. Obviamente estos problemas no son los más complejos en un principio, pero hay otros que sí lo van a hacer. Entonces por eso es que es positivo que ustedes vean toda la dinámica, todo lo que voy haciendo.
Obviamente, siempre estamos sujetos a poder equivocarnos si lo hacemos así, pero la idea es que ustedes puedan ver todo, ¿no? No que estén los problemas resueltos y que parezca todo súper simple, y claro, ahí no me equivoco nunca, ¿cierto? Pero al menos así ustedes pueden ver todo lo que vamos haciendo. Y por último, ¿cómo están conectados esos elementos? ¿Cómo los ven ustedes? ¿Paralelo? Ah, no, estaba escrito de antes. ¿Cómo los ven? Fíjense bien, esos elementos en sí estarían compartiendo cada uno entre ellos, ¿cierto? Por ejemplo, este elemento con él comparten un nodo de forma exclusiva. Podríamos decir que están en serie. Y él con él están en serie, ¿ya? Entonces forman como una especie de cadena, ¿ya? Para que lo vean así. Porque alguien podría decir, ya, pero ¿y él está en serie con él? Pero si no comparten ningún nodo, ¿cierto? Sería una pregunta súper válida. Pero en realidad, como van uno tras otro estando en serie, se cumple el hecho de que los tres estén en serie. Como les comentaba, como una especie de cadena. Y si yo le aplicara una fuente acá, por ejemplo, por ello circularía la misma corriente, ¿ya? Eso también nos ayuda a veces, porque estarían formando parte de un mismo camino. Así que sería igual a la suma, ¿cierto? Sumamos entonces los elementos. Vamos a sumarlos así en sus colores. 4 más 12 quintos, ¿ya? Más 8. Y vamos a ver qué nos da. ¿Qué nos da eso? Según yo voy a hacer la operación tal cual como la haríamos. Vamos a ponerla acá. Así que va a ser 5, ¿cierto? Aquí nos va a quedar ese 4 por 5, va a ser 20, más 12 y más 40. Según esto serían 60, 72, si no me equivoco. 72 quintos. Muy bien. ¿Ya? ¿Y eso aproximadamente cuánto es? Vamos a chequearlo. Ya, vamos a usar la calculadora potente para que la vayan viendo. Una calculadora programable. No sé si ustedes ocuparán. Según entiendo, ustedes no ocupan mucho esta calculadora. Pero igual tengo un tutorial que vamos a ir, que va a estar publicado, si es que no está publicado. Y además en la clase vamos a ir utilizándola, ¿ya? Así que sería 72 dividido en 5. Y aquí le vamos a poner aproximado. 14,4 me da. Desapareció la calculadora. La vamos a dejar ahí. ¿La habían usado? ¿Al menos la han visto esta? La Titanium. Se llama como Texas Instruments. La TI-89 Titanium. Ahora van a aprender a usarla. Al menos en este semestre me refiero. ¿Ya? Así que no es malo. Una de esas les sirve. ¿Ya? Yo sé que por ahí quizás no la ocupan tanto. Porque yo entiendo que ustedes hacen más... hasta donde yo sé, ocupan más software para optimizar. Obviamente mucho más Excel y todo. Pero nunca está de más aprender algo nuevo, ¿cierto? Ya, vamos a chequear si está correcto porque tenemos las respuestas acá en el aula. ¿Ya? Vamos a mirar acá. Fíjense bien que aquí tenemos las soluciones. Ese era el primero, así que vamos a ver si no me equivoqué. Porque ya, está bien. 72 quinceavos. O sea, 72 quintos. Vamos bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Voy a verificar si se va entendiendo, ¿ya? Así que me escriben si se entiende lo que acabamos de realizar o si tienen alguna duda. En el caso de alguna duda, por favor me escriben. Me escriben, me comentan. Porque a pesar que de repente yo veo este problema y digo, oh, no, este problema es como de entrada, como que no debería ser tan difícil, quizá alguien tiene alguna duda y es totalmente válido, ¿ya? Ya, muy bien, muy bien. Ahora, ¿saben qué vamos a hacer? Le vamos a subir un poquito el nivel, ¿sí? Vamos a subir el nivel. Déjenme encontrar donde dejé la guía, que ya la perdí. No, está acá. Acá está la guía. Vamos a subirle un poquito el nivel. Podríamos hacer... ya, vamos a hacer este. Y después este nos lo vamos a saltar, ya, y vamos a pasar directo a este de acá, porque este es el que genera muchas más dudas. ¿Ya? Y ese que me interesa a mí. Vamos a hacer el segundo, como para ir subiendo progresivamente el nivel. Ahí. Bueno, lo voy a cortar bien, sí. Ahí. Ya, ahí me llevo el problema. Lo traemos para acá. Y aquí va a llegar el problema. Le voy a poner también la numeración para que ustedes sepan de dónde salió ya. Le voy a poner como 1A, guía 1. Algo así al anterior. Y este va a ser 1B. Vamos a ponerle numeración al otro. Guía 1, 1A.
guía 1, 1A. ¿Ya? Y este va a ser guía 1, en realidad 1B. Guía 1, 1B. Ya. Aquí vamos entonces a hacer lo mismo, ¿cierto? Vamos a identificar si hay algunos elementos que estén en serie, que estén en paralelo, ¿ya? Les pregunto yo desde ya, ¿hay algún elemento en serie? Me responden sí, si es que hay algún elemento en serie. Obviamente en serie me refiero que directamente lo podamos agrupar, ¿ya? No que me digan que si junto esto, después me quedan en serie. No. ¿Hay alguno directamente en serie? ¿O algunos elementos? Ya, esa es una buena pregunta, ¿cierto? De hecho, miren, me han respondido 7. Ya, por ahí veo algunas preguntas de sí. ¿Cuáles estarían directamente en serie que ustedes pueden agrupar ahora ya? Sin hacer nada más que solamente proceder a agruparlo. Más o menos me pusieron algunos. O sea, está más o menos en serie. Ya. Entonces, miren. Este problema, como pueden ver, ya como que puede generar alguna duda. Entonces, en principio, no tendríamos ninguno en serie. Directamente me refiero, ¿ya? Porque uno podría decir, ya, si estos dos los junto, me queda en serie con ese y cosas por el estilo. Claro, eso lo podemos hacer. Sin embargo, así para llegar y juntar ahora no hay ninguno. Sin embargo, sí hay algunos que están en paralelo. Por ejemplo, ¿quiénes están en paralelo? Fíjense bien acá, este es el más simple. Tenemos ese nodo y ese nodo. Claramente ellos dos, él y él, estarían en paralelo, ¿cierto? Así que los podríamos juntar. Vamos a ponerle acá un nombre. Le vamos a llamar, ¿qué creen ustedes? RA. Para ser consistente. RA lo vamos a tener ahí. Esto está en paralelo. Veamos, ¿hay algo más que esté en paralelo? Ahora que se pueda juntar directamente. ¿Cuáles reconocen ustedes que pueden estar en paralelo? Y aquí, por si acaso, si alguien no lo... Ah, Harold lo ve, miren. De hecho, ¿qué pasa acá con este nodo? Como estamos en circuitos concentrados, todo esto es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Eso implica que en realidad, si nosotros le pusiéramos un nombre, por ejemplo, este sería el nodo A, este quizás le podríamos llamar el nodo B, de hecho, perdón, para no ocupar un nombre diferente. Le vamos a poner C, ¿ya? Porque el nodo A está ahí, ¿cierto? Ahí sí. Podríamos decir entonces que el resistor de 18 y el resistor de 9 estarían conectados entre los mismos nodos, porque estarían unidos a C y además estarían unidos a B, ¿ya? Así que no se preocupen si parecen estar separados, porque esto es lo mismo que estuviera conectado ahí. Exactamente lo mismo, debido a que no hay ningún elemento entre medio, ¿ya? Y podemos decir también que el de 20, que comparten, por ejemplo, o que comparte con ellos C, no estaría en paralelo con ellos, porque fíjense que está conectado a otro nodo, ¿cierto? Este le podríamos poner D, este podría ser E, ¿sí? Si identificáramos los nodos así, veríamos entonces que hay algunos que de plano sí están en paralelo y otros que no. Podemos juntar acá, le vamos a poner acá un nombre también. Le vamos a poner el nombre RB. RB, estaría en paralelo también. ¿Ya? ¿Todos ven que por qué digo que el de 18 y el de 9 están en paralelo? Vamos a preguntar por acá. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Que dije que en realidad ese nodo B, que está como aparentemente como representado en todas esas líneas, ¿cierto? Me permite a mí decir que están en paralelo. ¿Ya? Recuerden, en circuitos concentrados, si no hay ningún elemento entre medio, vale decir si no hay, por ejemplo, un resistor ahí, o por acá, ¿cierto? O por acá. Todo esto que está acá en verde es el mismo punto. O sea, yo podría escribir esto de la siguiente manera. Podría dibujarlo. Supongamos que yo quisiera redibujar el circuito. Pondría el B acá. Pondría un punto ahí. Y pondría el resistor de esta forma, miren. 18 ohm. Y pondría el resistor de 9 ohm. Ahí. Ambos conectados entre C y B, ¿cierto? Los pondría así. Obviamente acá tendríamos otras cosas más. Tendríamos el resistor de 8. ¿Sí? Eso es totalmente válido. Y aquí tendríamos obviamente los otros resistores que tenemos arriba. ¿Ya? Ahí tendríamos el resistor de 20. ¿Sí? Eso es totalmente válido. Ahí. Tiene una estructura ya un poco más compleja. Tampoco excesivamente, pero lo suficiente como para que uno como que pueda dudar, ¿cierto? Ahí. ¿Se fijan? Y en definitiva yo podría decir que ellos dos están en paralelo. ¿Ya? Debido a que todo esto que está en verde acá
forma parte del mismo nodo. Vamos a dejar de rayar tanto ahí. ¿Sí? Ahí. Así que mucho cuidado con eso, porque en realidad, como les decía, estarían en... Esto me quedó medio raro. Ahí sí. ¿Ya? Tendríamos entonces finalmente dos que estarán conectados, o dos pares de resistores que están conectados en paralelo. Así que nosotros entonces podemos empezar a operar. Vamos a operar en el caso de el rojo, lo que tenemos acá, el RA. Vamos a decir, el producto sobre la suma. ¿Cuánto nos da? 20 por 5 dividido en 20 más 5, y eso va a estar en ohms. Esto va a ser entonces 20 por 5 va a ser 100, dividido en 25. Nos va a dar simplemente 4 ohms, ¿cierto? 20 por 5, 100, dividido en 25, 4. Estamos bien. Luego de eso, el resistor en azul va a ser 18. Vamos a escribir bien, sí. 18 por 9, el producto sobre la suma. 18 más 9 ohm. Vamos a ver cuánto nos da. Aquí me voy a ayudar con la calculadora ya, así que me disculpan, pero vamos a empezar a ocuparla. Ahí. Vamos a ver qué nos da. 18 dividido en 9, voy a poner paréntesis acá. Y les voy a hacer disponible un tutorial. Vamos a dividir, vamos a poner acá la suma y vamos a ver qué nos da. Ya que esta calculadora puede trabajar tanto, por ejemplo, aproximado como en exacto. O sea, una gran ventaja. Y claro, si la configuro en exacto sería excelente, ¿cierto? Ahí. 2 dividido en 27. Vamos a ver si está todo correcto. Sí, 2 dividido en 27. Porque puse... Ah, pero me equivoqué ahí. Sí, me equivoqué, ¿o no? ¿Dónde me equivoqué? Le puse dividido el 18 o 18 dividido en 9. Era un producto. Ahí sí. Nos daría 6. ¿Ya? Si lo hubiera hecho a mano quizás no me equivocaba. Por flojo me pasó. Entonces nos queda 6 simplemente. ¿Ya? Y ahora podemos entonces nosotros redibujar todo este circuito. Esto que está acá, por si acaso, lo voy a borrar ya, porque en realidad era para poder representar el hecho de que estén en paralelo. El resistor de 18 y el de 9. ¿Ya? Ahí. Ahí. Vamos a borrar sin borrar nada más. Y vamos a copiar nuestro circuito, pero ahora agregando los resistores que calculamos. Ahora voy a tener un poquito más de cuidado para dibujarlo bien ya. Sería A. Estaría el resistor de 8 ohm. Tendríamos acá el nodo C, ¿cierto? Vamos a tener acá nuestro B. Ahí. ¿Qué vamos a tener ahora? El resistor de... me preguntan si se debe aproximar al entero, porque da 6.25. ¿Te da 6.25? Déjame chequear. Bueno, en principio, ¿cuánto sería el 8 por el 9? 18 por 9, perdón. Nos da 162. ¿Cuánto da 18 más 9? Nos da 27. Si divido el 162 en 27, 27 digo, me da 6. Es algo que me esté equivocando en algo. ¿Lo podrías chequear, por favor? Ah, ya, muy bien. Sí, cualquier duda me avisa, ¿no? Que obviamente uno también se puede equivocar y la idea es que no que dejemos error en el documento. Y si quedan, obviamente los corregiremos, pero la idea es que no queden de un principio, ¿cierto? Ahí. Tenemos el de 2. Fíjense que yo estoy reemplazando simplemente, ¿cierto? Reemplazando, vamos a poner acá también el rojo que está ahí, que está acá, ¿cierto? Que sería nuestro RA. Le vamos a poner por acá. Ahí va a quedar RA. Va a ser de 4, lo estoy tapando, pero ahí está. Este resistor va a ser de 6, ¿cierto? Que es lo que calculamos. Ahí. Y nos quedaría dibujar algunos resistores más, ¿cierto? Nos queda dibujar por acá. Vamos a poner la línea hasta acá. Este resistor de 1 que estaría conectado entre estos nodos, ¿cierto? Ahí. Y ahí. Y algo muy importante, por si acaso, que voy destacando desde el principio, es que en los circuitos eléctricos lo importante es las conexiones. Por ejemplo, si un elemento está conectado entre un nodo y otro nodo, yo lo puedo mover como quiera, lo puedo dibujar en diferentes maneras, pero si las conexiones se mantienen, el circuito es el mismo. ¿Ya? Eso es lo importante. Así que aquí tenemos el E, si lo queremos tener como referencia, ahí estaría el D. Y todo esto obviamente es B. ¿Qué nos falta? Nos falta una cosa, ¿cierto? Nos falta el resistor de 20, que está como ahí medio raro, pero vamos a ver qué pasa con él. Resistor de 20, que estaría por ahí. Vamos a dibujarlo ahora así. Resistor de 20.
Ahí, ¿ya? Y ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿hay algún elemento que esté en serie o que esté en paralelo que rápidamente nosotros podamos agrupar? Porque el objetivo es ese, ¿cierto? Ir encontrando series y paralelos. Vamos a dejar la calculadora por acá, escondida. Ahí. ¿Algún elemento que esté en serie o paralelo? De hecho, me parece que sí, ¿o no? Como me dice Andrés, ¿cierto? Sería el de 4 y el de 1. Esto que está acá, lo vamos a poner en verde. S y S. Podemos decir que comparten solamente un nodo, ¿cierto? Entre ellos, ese nodo de forma exclusiva. Y además, obviamente, forman parte del mismo camino, ¿cierto? Así que estarían en serie. Estarían en serie y los podemos sumar simplemente. Le vamos a llamar a esto RC. Estarían en serie, lo vamos a identificar así. Y vamos a calcular. Va a ser entonces 4 más 1. 4 más 1. Estoy conservando los colores para que quede ahí. ¿Ya? Y eso nos va entonces simplemente 5. Ese no nos representó mucho esfuerzo en el cálculo. Y una vez que tenemos eso, nosotros podemos seguir formando este circuito. ¿Ya? Yo, para efectos de que se vaya entendiendo bien lo que estamos haciendo, lo voy a ir reduciendo y reduciendo y reduciendo. Después, obviamente, uno no hace falta que los dibuje todos los circuitos o subcircuitos. Puede saltarse algunos si así lo quiere ver. ¿Ya? Pero como estamos al principio y estamos como empezando quizás a conectarnos con esta forma de resolverlo, lo vamos juntando. ¿Y estás en lo correcto? Sí. Después tenemos otro que están en paralelo, ¿cierto? Lo voy a dibujar apenas pueda moverlo. Ahí. Ya. Vamos a borrar eso que tenemos acá. Vamos a borrar esto. Se va. Se va él. Se va él también. Y nos va a quedar solamente esto, ¿cierto? Nos va a quedar ahí. Ahí. Ya. Y ese va a ser el resistor de 5 ohm, que sería nuestro RC. Como pueden ver, y como me comenta Andrés, ¿cierto? Tenemos que ahora hay elementos que están en paralelo. ¿Cuáles? Podemos decir, mira, ellos dos no están en serie en paralelo. Ellos dos no están tampoco en serie en paralelo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, este nodo acá no cumpliría con la regla que nosotros decíamos que lo comparten exclusivamente porque hay una bifurcación, ¿ya? Y eso ya no nos sirve. Tiene que ser solamente entre ellos y no tiene que haber nada ahí. Sin embargo, acá tenemos que ellos comparten los mismos nodos. Están conectados al nodo D, que lo borré acá, ¿cierto? Que sería el que está ahí. Ahí. Y el nodo C. Por tanto, decimos entonces que están en paralelo. Vamos a buscar otro color, le vamos a poner acá. Y lo juntamos. Le vamos a llamar RD. Por si acaso, si alguien tiene dudas, es el momento de que me comenten cualquier duda que puedan tener. Así que va a ser el producto sobre la suma. Va a ser 20 por 5 dividido en 20 más 5. Y esto se parece bastante a lo que teníamos al principio, la primera operación que hicimos, ¿cierto? Nos queda 100 dividido en 25, va a ser simplemente 4. 25. Y como ustedes pueden ver, se va a ir de a poco simplificando el problema. Hasta que eventualmente nos van a quedar solamente, no sé, unos pocos elementos que van a estar en serie o en paralelo. Y lo copiamos acá, lo pegamos, ¿ya? Todo esto es equivalente, ¿cierto? Vamos a borrar este de plano. Lo borramos completo. Ahí. No se olviden que hay que conservar las conexiones. Esto está conectado entre C y D, ¿cierto? No podría conectarlo en otro lado porque si no estaría incorrecto. Nos va a quedar ahí. Y nos va a quedar acá. Ahí. Ya. Y esto tendría un valor de 4 ohm. Quiero saber si se va entendiendo. Así que les pido que por favor me respondan acá. Si es que se va entendiendo lo que vamos realizando, ¿ya? Porque ahora se nos simplificó bastante porque podemos identificar que tenemos, fíjense bien, estos elementos de acá, él y él, comparten un nodo, ¿cierto? En este caso podríamos decir que comparten el nodo D y lo comparten de forma exclusiva, forman parte del mismo camino, ¿cierto? Así que efectivamente estarían en serie. Vamos a buscar un color diferente, vamos a buscar amarillo. No, vamos a buscar este color, que parece como, no sé qué color es. Vamos a decir que un celeste. Ahí. Y lo juntamos. Estaría esto siendo nuestro RE. Va a estar en serie. Así que procedemos a sumar simplemente. Va a ser 4 más 2. Eso nos va a dar 6 ohm. ¿Ya? Y nos va a quedar el circuito así. Como les decía, en este caso estoy haciendo como todos los subcircuitos para que se vaya entendiendo cada uno de los pasos que realizamos, ¿ya? Después, obviamente, algunos me los voy a saltar o vamos a agrupar directamente, ¿ya? Pero me interesa que ahora, al menos en estos primeros problemas, quede clara la dinámica, ¿ya? Y lo que vamos haciendo. Ahí y ahí. Y de hecho me parece que este podría ser fácilmente casi nuestro último circuito, casi.
porque vamos a tener, ¿cierto? Acá 6 y vamos a ver cómo están conectados. Vemos que en definitiva están conectados en paralelo, ¿cierto? Porque comparten los nodos. Este es el nodo de acá, es el B, no se olviden. El de arriba es el C. Y decimos entonces que nuestro RF estaría en paralelo. Paralelo los elementos que lo constituyen. Sería entonces 6 por 6 dividido en 6 más 6. Pero fíjense que ni siquiera me hace falta calcularlo. Porque algo que no lo remarqué, pero cuando tenemos resistores que son iguales y están en paralelo, la resistencia nos va a quedar la mitad. De hecho, aquí va a quedar obviamente 36 dividido en 12. Esto claramente va a ser 3, ¿ya? Y se va a cumplir para todos los casos. Si tuviera, por ejemplo, dos resistores de 10 en paralelo, me va a dar 5 la resistencia, ¿ya? Solo vamos a remarcar que hice la clase siguiente. Y ahora, una vez que tenemos eso, ya vamos a dibujar el último. Total, ya hicimos tantos subcircuitos que uno más no nos va a hacer diferencia. Ahí. Simplemente vamos a borrar acá, ¿cierto? Borramos esto de acá. Y nos va a quedar conectado entre los mismos nodos, ¿cierto? Nuestro resistor de 3. Y les pregunto yo ahora a ustedes, ¿cuál es el resultado final de esta operación? O sea, del calcular el resistor equivalente. ¿Cuál será el resultado final? Que lo voy a hacer en naranjo. Ahora tenemos muchos colores. La R equivalente va a ser efectivamente 11, ¿cierto? Va a ser la suma de 8 más 3, 11 ohm, como ustedes pueden ver. O sea, eso quiere decir que en realidad nosotros podríamos representar el circuito completo únicamente como un resistor así, de 11 ohm. Claramente esto es mucho más simple que si yo presento esa red de elementos y todo. O sea, y va a significar y va a representar lo mismo. Hicimos todo el procedimiento, ¿cierto? Igual fueron bastantes, pero para que se quede claro, estaría bien, ¿ya? Vamos a chequear si que nos dio lo mismo. Vamos a buscar por acá. 11, efectivamente. Efectivamente. ¿Dudas? Cualquier duda que puedan tener. A mí se me acabó el café, así que, bueno. Cualquier duda que tengan. Le voy a mandar la pregunta porque una vez ahí es más fácil que puedan responderme. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Esa pregunta es la pregunta comodín que leemos yo porque en realidad sirve para todo. Y mientras ustedes responden, yo lo que voy a hacer ahora es tomar este problema. Yo creo que por el tiempo que tenemos ahora no lo vamos a alcanzar a terminar completamente, pero sí podemos empezar a especular ahí respecto a qué es lo que sucede con él. Porque este problema, créanme, que siempre genera dudas. Incluso en algunos cursos, probablemente no en el curso de nosotros sí, pero yo lo he puesto como un problema de prueba, ¿ya? Y créanme que a veces como que no es tan trivial. ¿Por qué? A pesar que las operaciones son las mismas y quizás son menos que lo que hicimos recién, es por el hecho de que se crucen elementos, ¿ya? Eso es lo que genera dudas. Pero les recuerdo siempre que lo que yo les comentaba es que a nosotros nos interesan las conexiones, no como esté, por ejemplo, dibujado esto, ¿ya? Entonces, ¿qué sería lo primero que yo haría para este problema? Reordenarlo. Si se fijan bien, si nosotros empezamos a marcar acá, por ejemplo, ahí, esto que está acá es un nodo, ¿cierto? Ningún problema está ahí. Acá tenemos otro nodo, fíjense ahí. Bueno, todo eso es un nodo. Ahí salta, pero quiere decir que está conectado, ese resistor de 12 está conectado al nodo D, ¿ya? ¿Y qué más tenemos por acá? Este nodo es bien simple, solamente tiene dos líneas, ¿cierto? Acá tenemos otro nodo, fíjense este nodo. Es todo esto. Todo eso, bueno, y ahí salta, ¿cierto? Llega hasta allá, eso que está ahí. Todo es un nodo. Claramente podría generar dudas. Entonces, lo primero que yo haría sería tomar ese resistor que está encima de todos los demás, el resistor de 12 que está acá, ¿cierto? Y lo pasaría, por ejemplo, hacia afuera del circuito. O sea, me pondría a dibujar algo así, miren. Vamos a decir que esto es equivalente. Esto es como un adelanto para la clase siguiente, porque ahí lo vamos a resolver, pero la parte más compleja es primero identificar esto. Tenemos acá el resistor de 3. El resistor de 3. Aquí tenemos B. Esto sería A. Vamos a tratar de dibujar un poquito mejor. Ahí tenemos C. Tenemos el resistor de 1, ¿cierto? Tenemos acá esta línea.
Y quiero que se fijen en lo siguiente. ¿Qué pasa con el resistor de 6 y el resistor de 3? ¿Cómo están conectados ellos dos? Fíjense que comparten un nodo, acá C. Y además, ¿qué pasa con el otro nodo que está abajo? ¿Acaso este nodo de acá no es el mismo que este? De hecho lo es, ¿cierto? Es el mismo nodo. Como es el mismo nodo, quiere decir que ellos están en paralelo. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que identificar. Tenemos entonces que esos resistores se encuentran efectivamente en paralelo. Y yo para dibujarlos quizás voy a mover un poquito hacia la izquierda este elemento. Le voy a poner el otro en paralelo también. Vamos a ponerlo como algo así. Porque el objetivo cuando nosotros dibujamos un circuito es que lo hagamos más simple para nosotros, no que lo hagamos más difícil. ¿Ya? Esto es 3, ¿cierto? Que sería ese resistor. Y este acá de 6 que está ahí, como cruzado con el otro, está acá realmente. Vamos a poner el 6 como corresponde, ¿sí? Una vez que tenemos eso, nosotros decimos ya, ¿qué tenemos dibujado? Tenemos S, tenemos S, tenemos estos de acá, ¿cierto? Y nos falta dibujar algunos elementos más. Por ahora voy a omitir este resistor de acá, el de 12, ¿ya? Solamente para efectos de que sea más simple nuestro circuito, ¿ya? Lo vamos a omitir y vamos a ver qué queda. Ya, vendría entonces acá otro resistor de 1, ese de 4 y ese de 5. Eso no parece tener una estructura muy compleja, ¿cierto? Sería como que simplemente uno de acá, uno de 5 acá. Ahí, ¿cierto? Esto va conectado al mismo nodo acá abajo, ningún problema. Tenemos ese resistor de A4 que está conectado entre D, que lo vamos a dibujar acá el D. Ahí. Y el nodo que queda de abajo, que en realidad concentra casi todo, ¿cierto? Y que es el que nos provoca algunas dudas a veces. Ahí. Y ahí parece estar todo menos ese resistor. ¿Me podrían confirmar si ustedes creen que esto que yo acabo de dibujar representa este circuito, pero solamente omitiendo la existencia de ese resistor? ¿Se corresponde si es que yo omito ese resistor? ¿O falta algo? Más allá, obviamente, del resistor que estoy omitiendo. ¿Se corresponde? ¿Sí? Y obviamente solamente falta el resistor de 12 que lo omití de momento. Más o menos. Yo sé que al principio es como medio extraño, ¿ya? Pero yo dibujé todo menos ese resistor. Y lo único que hice, el único cambio fue esto, como que los junté a ellos. ¿Y por qué podía juntarlos? Porque efectivamente están conectados entre ese nodo, que es C, que obviamente es el mismo, y este nodo de acá. Que ese nodo de ahí es el mismo. Todo esto es el mismo nodo. ¿Cierto? Incluso, como les decía, llega hasta allá arriba. El que falta estaría en paralelo con el de 4. Esa es una buena pregunta, Nicolás. Una buena pregunta. Que justamente vamos a resolver ahora. ¿Dónde está conectado el de 12? Que está como medio atravesado ahí, ¿cierto? Como dice Nicolás, va a estar acá, miren. Está conectado a D y además está conectado a este nodo, ¿cierto? Que era el mismo de todos. Así que yo podría dibujarlo ahí. Sin ningún problema. Sin ningún problema lo podría dibujar ahí. Vamos a poner acá el de 12. Le vamos a poner ahí. Efectivamente. Y voy a tratar de escribir 12 correctamente, ¿sí? Ahí. ¿Es válido? Sí, sería válido por el hecho de que recuerden que está conectado ahí. Y este nodo de acá abajo, todo eso es lo mismo. Todo esto que está acá es lo mismo. Y nosotros lo juntamos con el de 4 porque en realidad ahí debería quedar y va a estar en paralelo. Así que nuestro desarrollo sería ¿qué cosa? Simplemente juntarlo a ellos dos, ¿cierto? Y después nos queda un circuito, una estructura relativamente parecida a lo que hemos estado realizando. ¿Sí? Pero la dificultad, ¿dónde estaba? En reconocer las conexiones de estos dos elementos que se estaban entrecruzando. Claramente esto es un problema como para buscar eso, que uno desarrolle esa habilidad para identificar las conexiones de los circuitos. Así que sí, sería correcto, Nicolás. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Porque de todas maneras esto es un adelanto, porque lo vamos a revisar nuevamente al principio de la clase siguiente y lo vamos a resolver. ¿Ya? Porque ahora resolverlo no es más difícil que lo que hicimos recién, ¿ya? Que lo que hicimos en el problema anterior. ¿Ya? Pero para que vean que circuitos que aparentemente no son tan complejos, porque tienen unos pocos elementos que están en serie paralelo, ¿ya? Pueden serlo, simplemente si nos entrecruzan las diferentes líneas y conexiones. Bueno, de todas maneras, entonces, como les decía, lo vamos a ver en la clase siguiente, ahí lo vamos a terminar y todo. Y bueno, espero que tengan un buen día. Nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Gracias por su participación. Chao, chao. Recuerden que yo voy a estar disponible en horario de consulta igual, ¿ya? Por si alguien tiene dudas, desde las 9:35 está publicado en el aula. No dejen de ir ayudantía, ¿no?